Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el apóstol Pedro. Por fuentes bíblicas y no bíblicas, sabemos que Simón, hijo de Jonás, llamado por Jesucristo Pedro o Cefas, que significa piedra, nació en Betsaida a fines del siglo I a.C. y murió mártir en el 67 después de Cristo. Junto con su hermano Andrés y sus amigos Juan y Santiago, era pescador en Capernaum, junto al mar de Galilea. Pedro estaba casado, vivía con su suegra y se dice que tenía 3 hijos. Un día, Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios», y desde entonces Andrés y Pedro, que eran discípulos de Juan el Bautista, decidieron por iniciativa de Andrés seguir a Jesucristo. Luego, mirando Jesús a Pedro, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, y ahora serás llamado Cefas o Pedro». Pedro era de carácter impetuoso y tenía frecuentes arrebatos, y después de que Jesús le dio una pesca milagrosamente abundante, cayó de rodillas diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Pero Jesús le dijo: «Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres». Y junto con Andrés, Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, dejándolo todo, le siguieron. Pedro empezó su ministerio como discípulo de Jesucristo como a los 30 años de edad, entre el 26 y el 28 después de Cristo. Fue uno de los más destacados de los 12 apóstoles de Jesucristo y con un indiscutible liderazgo. Frecuentemente actuaba como portavoz de los 12 y junto con Juan y Santiago, que también se le llama Jacobo, era del grupo de los 3 discípulos más íntimos de Jesucristo. Fue testigo del primer milagro de Jesús en las bodas de Caná de Galilea, de la curación milagrosa de la fiebre de su suegra y muchos milagros más. Caminó sobre las aguas, estuvo en la transfiguración de Jesús, pescó el pez con el estatero que pagó sus impuestos y los de Jesús, participó en varias pescas milagrosas más y en la resurrección de la hija de Jairo. Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que soy yo?», Pedro le dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y Jesús respondió: «Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». La Biblia dice: «¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? La roca es Cristo, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Y Pedro agrega: «Como dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado». Cuando Jesús les declaró a sus discípulos que necesitaba ir a Jerusalén a padecer mucho por los líderes judíos, ser muerto y resucitar al tercer día, Pedro le dijo: «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero Jesús le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Fue a Pedro a quien Jesús dijo que debía perdonar a su prójimo 70 veces 7, y Pedro fue quien le dijo a Jesús: «Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?». Junto con Juan fue enviado a preparar la última Pascua y cena con Jesús, y cuando le dijo a Jesús: «No me lavarás los pies jamás», Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Y entonces Pedro accedió. Los evangelios relatan un especial ministerio de Jesucristo hacia Pedro durante su pasión y resurrección, cuando, habiendo dicho: «Aunque todos se escandalicen y me fuere necesario morir contigo, no te negaré», Jesucristo le respondió: «De cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces». Fue Pedro quien le pidió a Juan que preguntara quién sería el traidor, y junto con Juan y Santiago, aunque se quedaron dormidos, fue el que acompañó al maestro en el Getsemaní. Pedro fue quien durante su aprehensión le cortó la oreja derecha a Malco, y, aunque amaba entrañablemente a su Señor,
junto con todos los demás, lo abandonó durante su juicio y muerte. Jesucristo le advirtió a Pedro: Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro fue el primero en entrar en la tumba vacía, y ya resucitado, Jesucristo lo restauró diciéndole 3 veces: ¿me amas? Apacienta y pastorea mis ovejas y corderos. Cuando Pedro le preguntó al Señor: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: me seguirás después. Cuando eras más joven ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos para morir crucificado, y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y añadió: sígueme. También Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y después de la recensión, cuando Pedro junto con los que estaban en el aposento alto recibió el bautismo del Espíritu Santo, usó las llaves del reino para abrirle el evangelio a los judíos, cuando el día de Pentecostés les predicó poderosamente a los ahí reunidos, y se convirtieron como 3,000 personas. También usó las llaves para abrir el evangelio a los gentiles, cuando después de recibir 3 veces la visión del lienzo lleno de animales inmundos y oír la voz de Dios que le decía: a lo que Dios limpió, refiriéndose a los gentiles, no lo llames inmundo, en la casa de Cornelio, centurión romano de Cesarea, al predicarles, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron bautizados. A pesar de que junto con Juan fue calificado por los eruditos judíos como sin estudios y hombre del vulgo y sin letras, llegó a ser columna de la iglesia primitiva y el apóstol más nombrado con relación a la evangelización inicial del pueblo judío. Él presidió la elección de Matías en vez de Judas, y Pablo, 3 años después de su conversión, lo visitó y reconoció como apóstol anterior a él. Pedro, junto con Juan en la puerta del templo La Hermosa, le dijo a un cojo de nacimiento: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y entró al templo saltando. Y al pueblo, Pedro dijo que por la fe en Jesús, el autor de la vida, es que éste había sanado. Ahí se convirtieron como 5,000 personas más, y aunque los saduceos lo encarcelaron, esto fue ocasión para predicarles el evangelio a muchos líderes judíos diciendo: por la fe en Jesús es que éste fue sanado, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y los líderes judíos se admiraban de ellos. Y aunque los amenazaron, Pedro les dijo: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Luego, Pedro juzgó la hipocresía de Ananías y Zafira. Presidió el concilio de Jerusalén, y en Antioquía Pablo le reclamó por judaizar y aislarse hipócritamente de los cristianos gentiles. Dice la Biblia que el número de cristianos aumentaba y que de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y endemoniados que ponían en la calle para que, al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre ellos, y que todos eran sanados. Y puestos nuevamente en la cárcel, un ángel del Señor los libertó, y Gamaliel aconsejó dejarlos en paz. Luego, Pedro ministró en Samaria, Lida y Jope, sanó a Eneas el cojo y resucitó a Dorcas, que también se llamaba Tabita, y reprendió a Simón el mago, y fue liberado por un ángel cuando lo encarceló Herodes para matarlo. El nombre de Pedro aparece 182 veces en el Nuevo Testamento, y aparte de sus 2 epístolas, se dice que el Evangelio de Marcos, escrito alrededor del 60 después de Cristo, es el Evangelio de Pedro. La tradición dice que por no considerarse digno de morir como su maestro, fue crucificado por Nerón en el 67 después de Cristo, de cabeza y en 2 largueros de madera en forma de X.
Se ha discutido mucho si Pedro estuvo en Roma. Algunas pinturas muy antiguas nos describen a Pedro como un hombre de poca estatura, enérgico, de pelo crespo y barba. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.